Luego de entender qué hace un CRM, yo les quiero mostrar justamente cómo se ve un CRM. Ahora, existen muchos CRMs, muchas plataformas de CRM, existen CRMs gratuitos, existen CRMs pagos, existen CRMs que tienen su versión gratuita y su versión paga, existen muchísimos. Uno de los que yo más utilizo se llama Hotspot y es un CRM bastante amigable para emprendedores, para pequeñas y medianas empresas. Ahora, también tiene una versión paga bastante amplia que sirve para las grandes empresas. Entonces, yo les quiero mostrar justamente que en el momento que uno ingresa a un CRM, lo primero con lo que se va a encontrar es toda su base de datos, o sea, toda la base de datos de los clientes. Entonces, aquí vamos a tener el nombre, aquí vamos a tener el correo, aquí vamos a tener el teléfono, aquí vamos a tener cuándo fue que se creó ese contacto dentro del CRM. Entonces vamos a tener toda la información que tengamos de nuestros clientes, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a poder adjuntarla. Acuérdense que cuando hablamos de sitios web, cuando hablamos de las famosas landing page y de los e-commerce, ¿qué pasa? Cuando el usuario compra el producto dentro de un e-commerce, el usuario deja sus datos. O cuando el usuario entra a una landing page, que es una página de registro, pues deja sus datos. ¿Qué pasa? Uno puede conectar el CRM con el sitio web. ¿Para qué? Para que de forma automática, en el momento que el usuario se registra en un sitio web, compra en un sitio web o el usuario deja sus datos en el sitio web, esa información viaje de una vez al CRM. También pasa con las redes sociales. Si tenemos campañas de captura de datos, toda esa información puede viajar de forma automatizada al CRM y que en el CRM podamos comenzar a tener toda la base de datos de clientes de justamente la captura de datos que vamos haciendo a través de nuestro sitio web, a través de campañas de marketing. ¿Listo? Entonces siempre nos vamos a encontrar con nuestra base de clientes. En el momento que escogemos uno de esos clientes, ya vamos a comenzar a ver la información del cliente. Entonces ya comenzamos a ver justamente el nombre, vamos a ver el teléfono, el correo, o sea, ya como tal, solamente de ese contacto. Y eso lo podemos hacer uno por uno. Pero resulta que en el momento que comenzamos a tener un contacto, ¿qué pasa? Podemos hacer diferentes cosas. Entonces, podemos agregar notas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo a entender quién es el cliente, yo como equipo de ventas, ¿sí? Puedo comenzar a agregar notas de quién es el cliente, puedo comenzar a hacer un historial del cliente. Podemos enviarle correos electrónicos desde la misma plataforma de CRM. Como ya tenemos el correo electrónico, ¿sí? Y el CRM es una plataforma también de marketing, pues ¿qué pasa? Tiene la posibilidad de enviar correos electrónicos, tanto de forma masiva a toda nuestra base de datos o de forma personalizada a cada contacto que tengamos en nuestra plataforma de CRM. También podemos llamarlo. Y esta plataforma de CRM tiene algo bien interesante y es que graba la llamada, ¿sí? Tiene eso de grabar la llamada y algo que es muy importante al momento de grabar las llamadas. ¿Qué pasa? Los equipos comerciales tienen algo y es que analizan su speech comercial, cómo le hablan al cliente, qué le dicen al cliente, el cliente qué responde a lo que el usuario, a lo que el comercial le está hablando o a lo que el comercial le está preguntando. Entonces es muy bueno analizar los speech de venta comerciales. ¿Listo? También, ¿qué podemos hacer? Crear tareas. Tal vez crear la tarea de enviarle el correo a un cliente 3 días después, tal vez la tarea de llamar al cliente 2 días después, tal vez la tarea de contactar al cliente porque tiene un tema de postventa que debemos solucionar, ¿sí? Entonces podemos justamente agregar tareas. ¿Listo? Entonces vean que el CRM nos permite justamente tener ese historial y esa línea de comunicación con cada uno de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces va a ser muy importante el CRM para poder tener ese relacionamiento con cada uno. Luego vamos a tener algo que se llama el embudo. ¿Qué es el embudo? El embudo es el proceso de venta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, una constructora, un proyecto inmobiliario. Cuando
un proyecto inmobiliario comienza a trabajar su proceso comercial, tiene que definir su embudo. Entonces, el embudo que de una constructora o de un proyecto inmobiliario podría llegar a ser un contacto, ¿sí? Un contacto, una persona que se registra. Luego de que la persona se registra, una persona que responde. Porque, ¿qué pasa? Puede que yo me registre en un sitio web, ¿sí? Pero cuando me llama una persona del equipo comercial, yo no contesto, ¿sí? Entonces, una etapa es que el usuario se registre, otra etapa es que conteste. Una siguiente etapa, que asista a la sala de ventas, ¿sí? Entonces, de esos contactos que se registraron, ¿cuántos respondieron y cuántos de esos que respondieron terminaron yendo a la sala de ventas? Luego de que fueron a la sala de ventas, cotizaron, se fueron con una cotización en la mano y luego de que cotizaron, compraron. Entonces todo eso es un embudo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que llevar el orden y tenemos que llevar el seguimiento de cuántos de esos contactos que nosotros tenemos en el CRM están en la etapa de contacto, están en la etapa de respuesta, están en la etapa de que fueron a la sala de ventas, están en la etapa de que tienen una cotización y están en la etapa de que ya compraron. Entonces podemos hacer seguimiento y cada vez que un usuario pase de una etapa a otra, simplemente en el CRM lo arrastramos de una etapa a la otra y comenzamos a entender estadísticamente cuántas personas tenemos en cada etapa y cuál es el porcentaje de efectividad que estamos teniendo en cada etapa del total de contactos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces, así le vamos a dar seguimiento, pero estratégicamente vamos a tomar decisiones con cada uno de los clientes de acuerdo a la etapa en la que se encuentre en ese proceso comercial. A esto, dentro de un CRM, se le conoce como el pipeline, ¿sí? Pero se le conoce como el proceso comercial o el embudo. Entonces, justamente cada marca, cada empresa en su tema comercial, ¿sí? O en su estrategia comercial, tiene que definir su embudo comercial y cuáles son las etapas por las que pasa el usuario y cuáles son las etapas en las que vamos a colocar a los usuarios de acuerdo en lo que se encuentren. ¿Listo?